noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos otro miércoles. Hoy, miércoles 22 de febrero. Se nos está acabando casi febrero. Febrerillo loco. Bien, y aquí tenemos... Bueno, yo primero quiero hacerles dos precisiones. Mire, si esta televisión es importante, la televisión de Ferrol, es porque trasciende a una televisión local. ¿Por qué? Pues porque nuestro radio de actuación va desde La Coruña ciudad hasta Ortigueira. Es decir, como ustedes verán, un radio de casi 600.000 personas que pueden estar pendientes de nosotros. Por lo tanto, les saludo a todos ustedes y que sepan que esto, vuelvo a repetirlo, no es una televisión local. Yo diría que es la televisión del norte de Galicia Norte. Ese norte tan olvidado por unos y por otros y que en este momento pues tiene unas posibilidades de resurgir, porque yo creo que nos lo merecemos. Y además tenemos otra serie de ventajas. Al haber estado olvidados, pues resulta que no han hecho auténticas troperías urbanísticas con nuestras playas, con nuestros valles, con nuestras cosas. O sea, la ventaja de que se hayan olvidado de nosotros es que gracias a Dios, podemos tener un entorno privilegiado. Bien. Como testigo directo de ese entorno privilegiado, porque viviendo niños, tenemos al invitado de esta noche, que es el profesor, historiador, investigador y escritor Guillermo Llorca. Lo conocen todos ustedes. Guillermo, un millón de gracias. Hola, gracias a vosotros. Gracias Buenas noches. por estar aquí con nosotros, gracias. Porque es un lujo tenerte. Bueno, podíamos empezar, si tú quieres, hablando de toda tu dilatada trayectoria como, primero, 30 años, 30 y tantos años como profesor en el Sofía Casanova. Después, como escritor, como investigador, pero un leitmotiv de tu obra, Ferrol. Sin duda. ¿Por qué Ferrol? Bueno, es una pregunta curiosa. Una, porque soy ferrolano y aparte me siento ferrolano, mi familia, mis hijos, donde vivo. Y otra, porque yo cuando hice la carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Santiago, me di cuenta, ya en quinto de carrera, haciendo Geografía e Historia, aparte Historia Contemporánea, que fue mi especialidad, que jamás me habían hablado de Ferrol. Y tuvo que ser un libro de un hispanista inglés, Raymond Carr, un libro de España 1808-1936, cuando, en su densa obra, leí una pequeña referencia a Ferrol. Creo que hablaba de la insurrección republicana de 1872. Y me hizo reflexionar. Aquello fue como un shock, ¿no? Es decir, 5 años de carrera en Galicia, en la Universidad de Santiago, haciendo historia contemporánea, y nadie había hablado de Ferrol con el peso importantísimo que tiene en la historia contemporánea, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Y eso fue un poco lo que me condujo, ya en el año 75, mi primera colaboración se llamaba Ferrol, y fue La Voz Ferrol para la Gran Enciclopedia Gallega. Ahí empezó mi interés por Ferrol hasta hoy. Como profesor. Como investigador, como historiador. Sí. Y como historiador. Y entonces tú tienes en esa etapa montones de publicaciones, porque tus libros prácticamente son sobre 60. Entre publicaciones... Entre libros y tal, de autoría colectiva. Sí. Más o menos. Bueno, como libros, entre los de autoría individual y los colectivos, no sé, creo que superan los 30. Luego colaboraciones en numerosos periódicos, revistas, muchísimos, ¿no? Y algunas de ellas han dado lugar luego a libros, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una serie que hice para el diario Ferrol, que era Memoria de vida cotiá, que era una historia de los oficios desaparecidos, donde entrevisté a más de 100 personas, desde lavanderas o un bombero o un ama de cría, y aquello se publicó durante más de un año y medio, y luego dio lugar a un libro, ¿no? Por ejemplo. Otros son fruto, como una serie que estamos haciendo y ahora mismo
coordinando, la coordino yo, que son una serie de memorias históricas de Ferrol, que vamos ya para el volumen 8º. La última es esta que tienes tú en tus manos, sí, Ferrol fora de portas. Aquí estamos. Sí. Esta ha sido la última, estoy a punto de entregar para Edicións Embora la siguiente, que se va a llamar precisamente Ferrol entre o mar y as murallas. Si este es el Ferrol de la periferia, pues ahora vamos a tratar de, con la colaboración de 23 especialistas, de abordar un poco el Ferrol de dentro para afuera, de las murallas para dentro, ¿no? Hasta colindando con el mar. Porque este último, sí, es un poco el producto de una obra coral. Exacto. En la que tocáis, contemplas, sí, con la colaboración de diferentes escritores, sí, coordinas, sí, pero contemplas, empiezan con Ferrol Bello, exacto, sigues con Esteiro, exacto, La Magdalena, Canido, La Cabana, y queda La Cabana y queda Serantes. Y Serantes también se hizo. ¿También? Tengo que decir que eso empezó en el año 2015, colaborando como coordinadores Juan José Burgó y yo. Empezó también de una forma, porque a veces, igual que contaba lo de Raymond Carr, pues también hay cosas que surgen y luego de ahí nacen otras cosas, ¿no? Recuerdo que el primer libro, como tú bien hablas, Ferrol Bello, sí, se titulaba Homenaxe a Ferrol Bello porque era un libro donde una serie de colegas, de historiadores, tratamos de rendir un homenaje a Ferrol Bello cuando hubo aquella enorme polémica por el Parque de la Ranita con el colector, que se pidió la solidaridad de la gente para que no se cambiara. Afortunadamente valió de algo porque no se cambió. Y fruto de aquello dio consigo una serie de volúmenes. Hay que decir que me siento muy orgulloso porque con este último que va a salir próximamente vamos a llegar a las 3.000 páginas dedicadas a Ferrol, con la suerte también de contar con numerosos especialistas, ilustradores también, ¿no? Como Pipo Romero, que hizo una portada muy bonita de Esteiro, que sale en portada a la Casa del Patín, y con gente muy variada. Es decir, nosotros lo que tratamos de hacer es que la gente que tenga algo que aportar, tanto nos da si unos escriben en castellano, otros escriben en gallego, pero que sean especialistas de lo que hablan, ¿no? Y contando con la colaboración desde el principio de Edicións Embora, pues hemos sacado 7 volúmenes. Hay que decir que la mayoría de ellos ya van por la segunda edición. Hace poco me enteré que este de Memoria Histórica de Esteiro, no sé si es por la portada, pero que ya está agotada, ya está agotado, ya está agotado también, va para la segunda edición, lo cual quiere decir que ha tenido una acogida tremenda, ¿no? Y además, porque es que además es la historia viva de cada barrio. Exacto. Y los barrios son los órganos fundamentales de la ciudad. O sea, tenemos casi el corazón, los pulmones, el hígado, el pan, todo. O sea, es ese organismo vivo que funciona y late. Sí, es un poco bajar la lupa, ¿no? Y dar también otro enfoque. En cada volumen va, digamos, desde la historia más oficial, pero también van otros temas, porque la historia es un total, ¿no? La historia no son los grandes personajes exclusivamente, los primeros Borbones que diseñaron el Ferrol de la Madalena, los arsenales y el astillero, o los ingenieros militares, sino también pues, los canteros, el nacimiento del deporte, la religiosidad, el ocio. Es decir, en cada volumen tratamos de meter un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, ahora en este que estamos preparando y que yo confío que saldrá para el mes de abril, como últimamente se publican y se presentan en la Feria del Libro. Por ejemplo, hay temas, se va a hablar de la Biblioteca Naval, del Museo Naval, de Exponar, se va a hablar del Cuartel de Dolores, de las propias murallas, o incluso de las premurallas, es decir, de las murallas
primeras que pudo haber Ferrol, el Ferrol castrexo, medieval, pero también van otros temas, ¿no? Por ejemplo, el deporte Lavazán, o los obreros que pasaron de comer en los portales, como algunos recordamos, en los portales del Cantón, o en los banquillos del Cantón, a comer luego los comederos Lavazán. Va a haber otro, pues por ejemplo, de los alcumes o los motes de Lavazán, que aparte de producir barcos, tiene un riquísimo patrimonio en ponerle nombres a la gente, ¿no? Entonces, bueno, va un poco variado, es decir, no solamente, digamos, los temas más serios, sino también un poco la historia por lo menudo, que es a mí un tema que personalmente me gusta mucho. Sí. Y, por ejemplo, de cada uno de los barrios, ¿qué pincelada nos podrías dar de algo que a ti, por ejemplo, te ha llamado más la atención? Por ejemplo, Ferrol Bello. Bueno, en primer lugar es el barrio donde yo nací. Yo nací en la calle de la Cárcel o Benito Viceto. Precisamente mi artículo va dedicado a esa calle que en su momento era la calle real del barrio Ferrol Bello. Hoy, por desgracia, está muerto, pero tú recordarás esa calle Benito Viceto, que desde la ferretería de la Campana, la pastelería de Diego, la casa de comidas que salen, es decir, era todo lleno de tiendas, de comercios, de vida, la panadería, la tienda de ultramarinos de mi abuelo, que le llamaban el cubanito porque había estado inmigrante en Cuba. Es decir, era una calle desde la carnicería o el horno de Luisa que bajaba al muelle hasta la calle San Francisco, estaba llena de vida, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos es un poco también de coger algunos de los rasgos que más la singularizan, ¿no? O incluso recoger referencias literarias de escritores o de viajeros que hablan de cada uno de sus barrios, ¿no? Es decir, cada volumen son casi 500 páginas, con toda la seguridad que quedan temas por abordar, porque el que diga ya está todo... No, pero bueno, es que el que venga detrás que lo un gran supere, apunte, y sobre todo es un inicio, ¿no? Para algo importantísimo. Y entonces, porque además Ferrol Bello en su momento... A ver, es cierto... Incluye las fábricas, que tú muy bien sabes. Sí. Hispania, sí. Bueno, también el libro que antes hablamos de la peninsular maderera, o el tema de las lanchas, por ejemplo, ¿no? Sí, es decir, está lleno de referencias, que por desgracia, tú lo decías en la presentación, una parte del patrimonio se ha conservado porque no ha sido muy intervenida la ciudad, porque ha estado en los últimos años bastante marginada, pero por otro lado ha habido una dejadez, ¿no? De toda la clase política, todos, porque en esta ciudad han pasado todos los grupos políticos, y por ejemplo nadie se ha molestado en preservar ni una chimenea o la portada de la fábrica de lápices de Hispania, una pena, por citar un caso, ¿no? Eso estaba Yolanda muy empeñada en que eso se conservara, incluso ella hablaba de que se conservara para ¿cómo te diría yo? Para biblioteca del propio Ferrol Bello. Sí. Bien, allí fue una pena, porque ya te digo, lo mismo que tiraron esa portada, pues tiraron también la chimenea. Claro. Que era una muestra de lo que había sido, Dios mío, un gran símbolo, porque era la única fábrica de lápices que hubo durante 40 años casi. Claro. Y la más importante. Y la más importante de España. Bueno, pero esta sin duda la más importante. Era testimonial. Y no ¿no? quedaron nada. No, tú viajas por ahí. Yo por suerte he viajado mucho por España y por medio mundo, y ves cómo las huellas de la arqueología industrial están presentes, ¿no? Sí. Y cómo muchas antiguas fábricas están reconvertidas, ¿no? Sí. Pero aquí, piensa en la península maderera. Exactamente, Pisbe. Exactamente, en Pisbe no queda nada. No queda nada. Entonces, bueno, esa destrucción del patrimonio a mí, como que quiero mi ciudad y la conozco, pues me duele como a muchos ferrolanos, ¿no? Y luego, bueno, además Ferrol Bello es el germen, es el germen de la ciudad. Exacto, por eso el primer tomo. Que yo, ahora que estás aquí, te quería preguntar una cosa. Muchas veces se dice que Ferrol, por supuesto, el gran gol de Ferrol es el momento de la Ilustración. Por supuesto, 1700 y pico, que es cuando es el gran Ferrol. Pero
yo creo que hay veces que a lo mejor se habla de Ferrol Bello como si fuera una cosa, como si fueran 3 o 4 personas. Y yo siempre digo, hombre, 3 o 4 personas no podían ser, porque si en lo que es la plaza ahora mismo, la plaza de la Leña, ¿no? Sí. Que es donde estaba la iglesia de San Julián, Sí. y luego durante mucho tiempo fue apostadero de la Real Armada de la época de Felipe II. Sí. Yo me pregunto, ¿tampoco es que era tan poco importante o Claro. sí? ¿Cómo lo ves Vamos tú? a ver. Nosotros acabamos de hacer ahora, de organizar ahora, hablaremos después con más detalle, una exposición que yo creo que ha sido uno de los acontecimientos culturales de la ciudad de los últimos tiempos, que es Ferrol no Tempo, una exposición patrocinada por la Consellería de Cultura, a Ciudad da Cultura y a Fundación Abanca. Sí. En la Fundación Abanca, que ha tenido pues más o menos casi 7.200 visitantes, lo cual es una cifra asombrosa, ¿no? Increíble. Y en esa exposición se presentaban sobre 115 documentos y todos originales, procedentes de 33 museos de toda España, de fondos locales de Galicia y de otros lugares de España, de préstamos particulares, y poníamos algunos planos del siglo XVII, por ejemplo, donde se recogía algo que tú estás comentando, que es la importancia que empieza a tener la ría de Ferrol ya en tiempos de Felipe II. ¿De Felipe II? Yo las visitas guiadas que hacía decía los 3 castillos de la ría, los 3, como tú bien sabes, el de San Felipe en nombre del monarca, ¿no? El de La Palma y el de San Martín, son de la época de Felipe II. Aquí recala en la época de Felipe II una parte de la Armada Invencible que sale de Lisboa, claro, y después de la derrota contra Inglaterra regresan aquí. El primer hospital es de la Graña para auxiliar a las dotaciones de los barcos. El pan de galleta que se hacía en los hornos de Neda, aprovechando las buenas aguas del Velelle, lo crea la corona para abastecer de ese pan de galleta de munición a parte de la armada real que recalaba en Ferrol. Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Es lo que tú decías. Es decir, que Ferrol no es únicamente el Ferrol del siglo XVIII, es una visión un poco bueno, es esquematizada, o que se cree que el Ferrol no, y aparte hay otra cosa, es decir, que estaba presente en la exposición. Hay una época, Ferrol tiene presencia, los túmulos, las mamuas, por ejemplo, los Altos de Brión, por cierto, destrozadas, ¿no? O, por ejemplo, la presencia castreña o castrecia. Hace poco ha habido una exposición en el Torrente, coordinada por Farinós, donde se evidenciaba algunos de los restos de este riquísimo patrimonio castresio. Hay más de 40 castros localizados, entre otros el de Lobadiz, de Adoniños, ¿no? O presencia romana también, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un Ferrol muy antiguo, son más de 2000 años de historia. Lo que pasa es que se ha tendido a, digamos, centrar en parte razonablemente. Es el gran boom. Es el gran boom que transforma a Ferrol, claro, y lo convierte en la ciudad más moderna de Galicia, demográficamente la más numerosa, supera a Santiago o a Pontevedra en aquel momento, a Coruña, y se convierte además en una ciudad avanzada, esta ciudad de la Ilustración que tú comentabas, ¿no? Sí, sí. Pero antes, además, era lógico que así fuera, porque si Jorge Juan se fija en el enclave prodigioso, natural, que tiene nuestra ría, pues, otros antes también se dieron cuenta de eso. Claro. O sea, el enclave sigue siendo prodigioso siempre, desde que lo dotó la naturaleza de esta preciosidad y de estas características formidables. Entonces, claro, luego el Ilustrado, oye, lo coge y es el gran boom, que es lo que dices tú, es la gran ciudad gallega, sin duda, por excelencia, sin la menor duda. Yo siempre explicaba a mis alumnos en clase, en mi querido instituto Sofía Casanova, inicialmente femenino, yo empecé de profe allí y era femenino todavía, que
que, digamos, la historia de Ferrol en gran medida obedece a su morfología, a su situación privilegiada, ¿no? Es decir, eso, lo que hay que pensar, ¿por qué la corona, cuando decide realzar la armada y potenciar la construcción naval, elige Cádiz y Cartagena, que ya había algo, y después de todo el noroeste peninsular se escoge Ferrol? Yo siempre digo, no fue por recomendación, es porque tiene unas condiciones privilegiadas, por esa forma un poco la estrechez de la entrada, la ensenada del fondo, para el abrigo de las naves, para la bordadura, el calado impresionante total, que tiene la ría. Eso es lo que explica, ¿no? Eso explica porque yo siempre decía, ¿por qué no se eligió Vigo? Lógicamente, si nos damos cuenta, la ría de Vigo, que tiene las Islas Cíes por el medio, es mucho más difícil de proteger. Claro. Tiene 2 entradas, esta tiene una, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay unas condiciones óptimas que explican que desde muy antiguo, por aquí ya en los tráficos marítimos Mediterráneo norte y del norte al Mediterráneo, Ferrol fuera un punto de recalada en caso de embarcaciones que son sometidas a las inclemencias de los temporales, de que los persiguen los piratas. Aquí hay un refugio, ¿no? Y eso hace que ya con Felipe V se decida, Felipe II, pensar que es una ría que hay que potenciar, y sobre todo después de la derrota del ataque de Drake a Coruña, ¿no? Sí, porque la Coruña está completamente desprotegida. Exacto, o sea, es otro ejemplo por todos lados. Entonces, ahora donde esté Ferrol, claro, evidentemente que se quite todo lo demás. Claro, nosotros lo sabemos muy bien. Porque los ingleses invaden Ferrol ¿Y por qué quieren quedarse con Ferrol? ¿Y por qué quieren quedarse? ¿Y por qué dicen que si fuera de Ferrol que si fuera inglesa, la rodearían con murallas de plata? Hombre, lo dirían por algo. Eso se dice en el Parlamento. Claro, exacto. Y lo dice Pitt, estando de primer ministro. ¿Y por qué Napoleón brinda en París por la victoria de los ferrolanos en el 1800, ¿no? En contra de las fuerzas inglesas. Podía esto ser una base como Gibraltar, sino... Pues no lo era, no lo era. Bien, entonces dejamos, como digo, Ferrol Vello y seguimos con Esteiro. Pero eso ya sí que es al amparo de los arsenales. Claro, es decir, Ferrol Vello aún conserva esa tipología medieval, ¿no? Es decir, de estas calles estrechas, irregulares, cara al mar, donde estaba la primitiva iglesia parroquial de San Julián, que precisamente se va a caer a mediados del siglo XVIII, sobre 1750, precisamente por las obras de los arsenales y del foso del arsenal, ¿no? Entonces, Ferrol tiene una tipología muy singular. Hay este pequeño barrio medieval, luego aparece el segundo barrio histórico, que correspondería al segundo volumen de esta serie, que es Esteiro, donde aparece un núcleo de población ya del 18 para albergar a ese proletariado, uno de los primeros proletariados, digamos, industriales de Galicia, que viene para las obras de los arsenales y del astillero, de ese famoso apostolado que en la segunda etapa del siglo XVIII, la segunda mitad, llega a construir 12 navíos a la vez, ¿no? Prodigioso. Prodigioso, es un momento de esplendor. Prodigioso. ¿No? Exacto. Bueno, entonces eso origina que haya que buscar un núcleo de residencia para este numeroso proletariado que viene a trabajar. Hay que pensar que este primitivo barrio Ferrol Vello, sin olvidarnos de Canido, estaría configurado sobre, antes de mediados del siglo XVIII, 2.000, 2.500 personas, de gente que se dedicaba a la pesca, al marisqueo, y en los Altos de Canido a la agricultura, pensemos la tafona o los hornos de pan y esto. ¿Qué sucede? Como decía antes, Ferrol, a finales del siglo XVIII, llega a tener sobre casi 25.000 habitantes. No caben ahí, entonces hay que hacer este barrio, que ya tiene una tipología que obedece a este racionalismo ilustrado, de calles rectilíneas que se entrecruzan, muy modestas, porque en principio incluso estos primeros obreros que vienen a trabajar se albergan en chabolas, en cabañas, poco a poco va configurándose, pero ya obedece
al racionalismo de la Ilustración, ¿no? Y después aparece el tercer gran barrio, el barrio moderno, la nueva ciudad, la nueva población de la Magdalena, que enlaza el barrio primitivo Ferrolvello con el barrio de Esteiro. Y aquí es donde se va a desarrollar pues esta ciudad moderna, ejemplo para toda Galicia, ¿y quién va a vivir ahí? Pues van a vivir los técnicos de la construcción naval, personal de Hacienda, altos mandos militares, los comerciantes, que van configurando la tipología típica del Ferrol de dentro de Portas, ¿no? De dentro de Portas. Y el barrio de la Magdalena, que además es un prodigio en diseño. Por supuesto. Y se enseña hoy por hoy en todas las universidades, por supuesto, en arquitectura, indudablemente. O sea, completamente. Claro, ¿no? Claro. Es que es una ciudad, por ejemplo, ahora que están levantando algunas calles de Ferrol, se ve, por ejemplo, el alcantarillado, ¿no? O el prodigio, en aquel momento, del foso del Arsenal, ¿no? Que recogía las aguas fluviales y que las vertía pues, a la ría. Es decir, con aceras, amplia, transitable, aireada. Es decir, esto no tiene nada que ver con una ciudad como Santiago o Lugo. Es decir, es una ciudad moderna donde trabajan aquí los Jorge Juan, otros ilustres, Sánchez Bor, Dionisio Sánchez de Aguilera, en fin, aquí trabajan técnicos de primer nivel a nivel mundial, como el propio Jorge Juan, ¿no? Que van configurando una ciudad moderna, muy bien diseñada, y unos arsenales que son otro prodigio de ingeniería hidráulica únicos en el mundo en aquel momento, ¿no? La obra que se hace de los arsenales desde desde Curuxieiras hasta la Ensenada de Esteiro, ganada al mar con la cortina, por ejemplo, y también conservada, es un prodigio de ingeniería hidráulica del que ha estudiado mucho el tema Villasante o el propio Alfredo Vigo Trasantos. Y que hoy por hoy sigue estando. O sea, se sigue utilizando. Exacto. Como se utilizaba ahora entonces. Se hacen autopistas que a los 4 años una parte se hunde, ¿no? Sí. Y se hace estas obras del siglo XVIII que llegan hasta hoy y se sigue utilizando, como el propio dique de la Campana de Comerma, ¿no? Efectivamente. De 1879, que aún sigue dando servicio a los barcos de la Armada que tienen que arreglarse o limpiar fondos y tal. O sea, es prodigioso. Sí, unas infraestructuras que durante 200 años siguen estando operativas. Aparte de la construcción naval, que es hasta hoy, ¿no? Sigue siendo de las más importantes del mundo, ¿no? Eso implica también una riqueza de diferentes gentes que vienen de todas partes. Indudablemente. O sea, porque que de ahí el cosmopolitismo de Ferrol. Exacto. O sea, porque aquí vienen ingenieros, mano de obra, de todas partes. Vienen ingleses, vienen franceses, escoceses, de todos lados. Irlandeses. Todo, a mayores de todas las diferentes regiones españolas que se encuentran aquí perfectamente representadas. ¿No? Luego Ferrol decía en su día, Torrente Ballester, que salvando las distancias, Ferrol en su cosmopolitismo siempre le recordaba a Nueva York. Porque era un cruce de razas, de gentes, de pensamiento, y todo eso eclosiona. Hombre, eso da para todo, ¿no? Por ejemplo, en esta exposición quedaba muy patente una sección que era ciencia, técnica y educación, es decir, cómo la presencia de ingenieros, de técnicos de la construcción naval dio, por ejemplo, desde la primera escuela obrera de 1910, Es la primera escuela obrera de Galicia. Sí, que nace con la Sociedad Española de Construcción Naval, cuando en 1909, después de la ley de la escuadra, el astillero real pasa a manos privadas, entre ellos con capital británico, se crea la primera escuela, o la primera escuela de artes y oficios de Galicia que nace en Ferrol, por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces, o la cantidad de academias para la preparación de la gente en la Armada, ¿no? Es decir, todas las academias. Y eso se traduce, por ejemplo, también en una burguesía muy dinámica, muy emprendedora. Uno de los primeros ateneos de Galicia es el de Ferrol, no digamos la prensa, no digamos el movimiento obrero, es decir, las primeras corrientes
de pensamiento anarquista y socialista, pues llegan también a Ferrol, ¿no? La masonería, es decir, también está es una ciudad enormemente cosmopolita y abierta, ¿no? Y abierta a todo, sí. Sí. La música, por con dos ejemplo. teatros que tenía Sí, claro. increíbles, ¿no? Y uno de los mejores teatros de Galicia, ¿no? Por completamente, o sea que es todo. Sí, Entonces sí. todo eso, ¿tú lo ves reflejado actualmente en el carácter del ferrolano o ves que eso se ha perdido? Complicado. Nosotros ¿Cómo lo tenemos, ves? es una ciudad muy complicada, en el sentido de que no sé si es desde los últimos años, coincidiendo con la crisis de la construcción naval, ha entrado una especie de pesimismo generalizado, ¿no? de tenernos poca autoestima, ¿no? Yo soy lo contrario, ¿eh? Pero siempre lo he combatido, y la mejor forma de combatirlo es demostrando lo que fuimos, ¿no? Y lo que somos. Efectivamente. Pero ahí está, a Ferrol no hay nada que ver, yo fui también profesor de turismo, no, para ver hay que ir a Coruña, para comer hay que ir a Coruña, no, es que son cosas que no tienen sentido. Una de las cosas que me gustó de esta exposición, que convocó a más de, repito, 7.000 visitantes, y hay constancia además en el libro de visitas de esta exposición. Es este el libro. Una de las cosas que más me emocionó en las guías que hacía sí. es, y se puede ver en el libro de visitas de mucha gente de Ferrol que sintió orgullo de Ferrol, ¿no? Se devolvió un poco, ese orgullo nuestro, abatido por esta, así como los coruñeses valoran lo de ellos, nosotros siempre estamos infravalorándonos, somos muy cainitas entre nosotros, ¿no? Y bueno, esta exposición la gente dejaba reflejada lo satisfecha que estaba de cómo esto debía ser el inicio para el Museo de la Ciudad, que falta hace, que hablaremos de ese tema, sí, ¿no? Sí. Y incluso yo he recibido visitas de gente de fuera, de la Universidad de Coruña, gente particular que vino de Lugo, de Pontevedra, cuando lo normal es que no venga nadie. Ahora sí, afortunadamente, el Camino Inglés está dinamizando los museos que ya en la ciudad empiezan a generar también un dinamismo, ¿no? Pero hasta ahora no se valoraba, y esta exposición puso de manifiesto, la gente decía, pero todo esto es de Ferrol. Pues sí, eso y mucho más. Lo que pasa que tú acabas de poner el dedo en la llaga, todo esto es de Ferrol, pero que casi todo lo que de aquí viene de otro lado, viene de Pontevedra, viene de La Coruña, entonces es súper necesaria la creación del Museo de Ferrol. Eso es súper necesario. Yo no sé cómo se está dilatando. Mira, en este momento tenemos también un germen de ese museo que tiene maravillas, que es todo lo que a lo largo de su vida hizo Guillermo Escribas. Sí. Guillermo en su casa tiene... La conozco, sí. La conoces. Y tiene una sección importantísima de lo que podría ser ese museo, a mayores de todas estas cosas. ¿Por qué nuestras cosas están en el Museo de La Coruña, en el Museo de... ¿Por qué? Sí. Bueno, evidentemente es increíble una ciudad como Ferrol, que no tenga el propio comisario general de esta muestra que se va a celebrar en las 7 grandes ciudades de Galicia. La primera fue la de Santiago, la segunda fue esta. Quedaba asombrado cuando visitaba los fondos que vio y que yo le acompañé, desde la Fundación de Santo Hospital de Caridad, o Pazo do Monte, el Museo Naval, o Toxos e Froles. Quedaba asombrado de lo que había, ¿no? Y es un profesor de la Universidad de Santiago, pero lo desconocía. Pero no había venido por aquí. No había venido. Yo siempre, en uno de los capítulos de este libro, yo escribo y digo Ferrol unha cidade por descubrir, y digo que por descubrir para los propios ferrolanos y también para los de fuera, pero también para nosotros mismos. Y estoy seguro que si hubiera un museo, no solamente se recuperarían bienes que están pues en el castillo, el Museo Arqueológico de San Antón, en La Coruña, por ejemplo, La Coruña, pero también, por ejemplo, de particulares. Ahí entraría pues, los fondos de la familia Escrigas o de otra gente que de buena gana los cedería, los prestaría o los regalaría, ¿no? Claro.
Y bueno, yo, ¿por qué no lo hay? Pues yo te puedo decir que es por dejadez de la clase política. Totalmente. En el año 2016, y lo creo que lo hemos contado, no sé si aquí alguna vez, entre Juan José Burgoa y yo, logramos coordinar y sumar a 16 entidades culturales de Ferrol, tan dispares como Foucault-Busian y el Casino, o el Ateneo y la Filarmónica, De todo tipo, de todo el abanico, de todo el abanico. solicitando por registro, era la época que gobernaba Ferrol en Común, solicitando por registro y con una copia dirigida a todos los grupos políticos su museo a la ciudad. Ni siquiera nos contestaron. Es que ni os contestaron. Ni contestaron. Ahora, yo sé que el alcalde actual, Ángel Mato, que estuvo en la exposición el día del acto institucional y otro día que hicimos una visita con personas mayores que nos relataran parte de lo que ahí aparecía, nos acompañó todo el tiempo, junto con María Antón, la delegada de la Xunta en Ferrol, y nos acompañaron todo el tiempo, es decir, no fue ya una visita protocolaria, y las dos personas estaban entusiasmadas y se daban cuenta de la importancia que tendría un museo. Tengo que decir que los miembros de este comité organizador de Ferrol, que yo fui el coordinador local, pues estamos en la tarea de volver de a conseguirlo. insistir. Es que eso sería una cosa que no se puede, es imperdonable. Es imperdonable. Y otra cosa que también es imperdonable por parte de los colegios, que yo desde aquí siempre lo digo, es que por favor, que programen visitas al Arsenal, que programen visitas al Exponat, que programen visitas a lo que tenemos, para que los niños desde pequeños sepan con lo que... Es que no se puede querer a lo que no se conoce. Claro. Y entonces es algo tan importante. Bueno, yo, a ver si nos cogen el testigo. Yo, Ángel Mato, mira, llevo desde hace 4 años invitándolo a este programa. No lo he conseguido. Lo tuve invitado cuando era diputado en Madrid. Eso sí, estuvo en mi programa como 3 o 4 veces. Desde que es alcalde, no hay manera, chico, de tenerlo aquí. Entonces, esto yo se lo preguntaría, pero no se lo puedo preguntar, porque no sé lo que me va a contestar. Es que yo creo que aparte que hay una demanda, repito, la gente mucha pedía, pero ¿cómo no hay un museo? ¿Cómo no hay un museo? Con la riqueza que tenemos. A mayores de... ¿Tú te acuerdas aquella exposición preciosa que había hecho Mosquera, de cuadros, de fondos del ayuntamiento? Y del Museo del Prado. Oye, que hay montones de cuadros en los fondos del ayuntamiento. ¿Cómo eso está muerto de risa? Nosotros, por ejemplo, en esta exposición, que ha sido un alarde de organización, de montaje, de tecnología, pues, por ejemplo, queríamos traer algunos de los paños de fondo del Teatro Jofre, que estaban en los fondos del escenario, algunos de Bello Piñeiro, por ejemplo. Están en el Torrente de Ballester, allí envueltos, no se ha podido mostrar porque son almacenados, pero es un ejemplo. O los restos que hay y que yo he visitado y que algunos formaban parte de esta exposición, en un almacén en Narón del Teatro Jofre. Aquí aparece en el libro, por ejemplo, un altavoz que fue para el Jofre, que fue de los primeros cines de Galicia, junto a uno de Vigo y otro de Coruña, que tuvo el cine sonoro. Y es un altavoz, hay dos, que vienen de Chicago en el año 28, y están en un almacén, ¿no? Fíjate. Y o hay butacas, o hay antiguas máquinas de producción. Entonces, todo ese fondo patrimonial, pues habría que empezar, ¿no? Mira, yo te garantizo que desde luego, desde aquí, yo cada 2 meses o cada 3 meses voy a darle al museo, al museo. Lo vamos a conseguir. Cuando publiquemos el manifiesto que estamos elaborando, te lo haré llegar. Por favor, y lo presentamos aquí si tú quieres. Yo os brindo el programa, porque eso es algo que no puede esta ciudad yo creo no que tenerlo. Tampoco. Y la ciudad lo agradecería, aparte que es, digamos, lo decía yo en la presentación de esta exposición, que va a potenciar el turismo cultural. Es indudable que hoy en día no solamente viene mucha gente ya al Camino Inglés, sino, por ejemplo, a visitar Exponá, que es sin duda el mejor museo de la construcción naval de España, o el museo Naval, o el Museo de la Sociedad Galega de Historia Natural,
pero ¿por qué no sumar un museo de la ciudad? Un museo de la ciudad. Enriquecería, ¿no? Completamente. Y iría también en labor pedagógico de educar a la gente en conocer y apreciar lo que se tiene, ¿no? Guillermo Llorca como profesor, Guillermo Llorca investigador, pero Guillermo Llorca escritor. Sí. Escritor. Aquí Sí. tenemos la gran novela, Cuando estalló la noche. Aquí la tienen. El enemigo no sospechaba. Bueno, eso fue una aventura literaria que no es, digamos, mi especialidad. Yo había escrito 2 libros de relatos en gallego, Relatos para Vermundo y O túnel da Malate e outros relatos do tren. Y en el año 21, pues, bueno, se me dio por escribir esta novela que está ambientada en parte en Ferrol, en gran parte, en el año 43. La presenté al concurso este de Fernando Arenas, quedó finalista, va por la segunda edición, lo cual me ha llenado de satisfacción, porque bueno, no esperaba que tuviera esa acogida. Y es una novela ambientada en Ferrol y en un suceso histórico. La novela tiene una base histórica, evidentemente lo mío es la historia, ¿no? Tiene que es un acontecimiento, yo lo titulo aquí, Cuando estalló la noche, que es la voladura del famoso polvorín de Carranza. Ajá. A partir de ahí creo una ficción literaria con espías ingleses, espías alemanes, con submarinos alemanes que recalan en la base de la Graña, con el barco nodriza, el Max Albrecht, que abastecía de combustible, medicinas y pagas para los submarinos que recalaban aquí. Entonces tiene una base histórica y una trama, pues, de espías y amorosa, que es la salsa dulce de esta historia. Y estás encantado de esa novela. Sí, sí, porque aparte me ha permitido, pues, asistir a varias tertulias literarias. Tengo que decir en favor de las mujeres, la mayoría de ellas mujeres, ¿no?, que me han invitado a participar en tertulias literarias. Puede haber un hombre, un héroe, pero la mayoría son mujeres, lo cual, mi felicitación. Y eso te permite, bueno, pues un coloquio distendido sobre las percepciones que cada una tiene de la novela, y bueno, ha sido una experiencia muy, muy gratificante, sí. Y luego, otro tema muy importante, porque toda ciudad también tiene sus tabernas, sus bares, sus momentos que son momentos de ocio, y por supuesto su vino, el vino en Ferrol, una historia para degustar. ¿Es cierto eso que dicen, que en Ferrol se chatea con reservas? Sí, sí. Y es verdad. Es verdad. Es ahora verdad. menos, ahora es ya crianza, ¿no? Ahora ya que Pero bajamos a crianza. bajamos, ¿no?, por la crisis. Pero también. nunca peleó. No, nunca peleó. ¿Qué es el vino en la cultura ferrolana? Porque aquí te remontas prácticamente a la Edad Media. a la Edad Media. Sí. Sí. Este libro, cuando yo me propuse hacerlo, que fue a partir del certamen de Fevino, siempre hay una luz que se alumbra, ¿no? Y dije yo, hombre, ¿por qué no meterme a investigar esta historia del vino en Ferrol? Y la verdad que es una historia que me ha resultado también muy gratificante, primero porque es un tema inédito, ¿no?, que nunca abordó. Hay gente que me decía, colegas, que decían, pero ¿cómo una historia del vino en Ferrol? Sí, sí. Pues ahí me remonto, digamos, a la Baja Edad Media, cuando a través de las órdenes religiosas, de los monasterios, San Salvador de Pedroso, San Martiño de Couto, Sobrado, que tienen granjas aquí, pensemos Sobrado a Graña, a Granxa, el nombre viene de ahí, y en todas ellas empieza a cultivarse el vino. Es decir, ahí lo hablo, a partir del siglo XIV hay cantidad de documentos, de concesiones de foros, de tierras arrendadas por los monjes de estas órdenes religiosas, que cultivaban los viñedos no solamente para la liturgia religiosa, sino también porque era una fuente importante de ingresos. Sí. Importantísima.
hasta el punto que desde ese siglo XIV una gran parte de la recaudación de los arbitrios municipales venía del arbitrio del vino. Hay que pensar que esta nueva iglesia de San Julián que se hace después de que se derrumbara la primitiva de San Julián, se hace con los arbitrios del vino. Digamos, servicios municipales proceden de los servicios. Ya hay momentos que el 90% de los ingresos fiscales del ayuntamiento viene de los arbitrios del vino. ¿Tanto? Tanto. ¡Qué barbaridad! Y la graña, es decir, la atención a, digamos, la poca atención, la sanidad, la atención, bueno, de las escuelas, del maestro de la escuela, todo viene del arbitrio del vino, todo. Es todo, impresionante. Impresionante. Todo lo que da. Sí, sí, daba mucho. Sí. Y hay también otra, y se cultiva el vino, pues te puedo decir, desde Canido hasta Esmelle, San Felipe, Caranza, es decir, son los documentos, yo manejo muchos documentos del archivo municipal y después escrituras notariales de compra y venta particulares, donde aparecen referencias a viñas. Y tenemos los topónimos. En la zona de Covas hay dos lugares que se llaman Viñas. Todos recordamos la batería de Viñas. Efectivamente. Forma parte del sistema defensivo de la ría. Batería de Viñas. Hoy está fuera de su emplazamiento original, pero había viñedos. O Alto de Canido, en Caranza. Y luego, que está muy relacionado con algo que también te contaba del barrio de Esteiro, hay que pensar que aquí viene una enorme población masculina, desde canteros, albañiles, maestros de Ribera, marineros, soldados, de todo. Una población masculina, con un nivel adquisitivo un poquito más elevado que la gente de la zona agraria, ¿no? ¿Y cuál es su esparcimiento? Las tabernas. Claro. Hay un magnífico trabajo de otra colega, Margarita Sánchez, donde llega a localizar en Ferrol más de 200 tabernas. ¡Qué barbaridad! En el siglo XVIII. ¿En el siglo XVIII? En el siglo XVIII. ¡Qué barbaridad! Por ejemplo, en el barrio de Esteiro, pues en una calle a lo mejor 13 tabernas, algunas regentadas por mujeres. Entonces, pues claro, era el momento, eso conlleva también, que es otro capítulo del libro, la lucha que se va a dar, por ejemplo, contra el alcoholismo, desde Concepción Arenal hasta, por ejemplo, el Centro Obrero de Cultura, una liga antialcohólica, es decir, porque las tasas de alcoholismo, hay que pensar que la primera asociación antialcohólica de Galicia es de Ferrol. Es de Ferrol, ¿no? Claro. Entonces, hay un arraigo enorme porque es una población que vive en esas casuchas del barrio Esteiro cuando tiene tiempo libre a beber, ¿no? Claro. Entonces, bueno, claro. hay una... y eso genera una riqueza. Hay otro dato muy importante, que es el penúltimo capítulo del libro, que es, y que hay que felicitar a Marcial Pita y a sus socios, el vino que se está cultivando ahora mismo en Esmelle. Claro. En la capa del libro, en la solapa, aparece un poco mi currículum, y aparezco yo saboreando la primera o la segunda añada del vino de Esmelle. Pero hay que decir que ese vino de Esmelle, que se llama, la marca es El Astillero Brutalmente Atlántico, es un vino cultivado en Esmelle que está hoy en la guía Parker, que es una de las mejores guías de vinos de todo el mundo, estadounidense, entre los mejores vinos blancos. Si alguien quiere consumirlo, bueno, pues está, el otro día me decía Marcial Pita que este vino se está vendiendo, por ejemplo, en un restaurante de 3 estrellas Michelin en Turín, por ejemplo, y de Esmelle, ¿no? Entonces, fíjate, un sitio que dices, bueno, cultivar vino, pues se ha producido un vino blanco excelente. Fíjate, ¿y cómo se llama? El Astillero. El Astillero, Brutalmente, es de la firma Alparaguas, que tienen también vinos de... Claro, porque te iba a decir yo, ¿cómo con toda esa riqueza de viñedos y tal, de repente, ahora mismo sí, desaparecieron, desapareció, ¿no? O sea, y luego también se importa, como tú decías, es decir,
A partir del siglo XVIII ahí se recoge, acá vienen vinos catalanes, alicantinos por el Mediterráneo, los fomentadores del Salazón traen también sus toneles de vino, y también, por ejemplo, los maragatos, que traen su vino también, ¿no? Entonces hay un consumo de vino, el vino do Ribeiro, que se trae, y a partir de ahí nace toda también una cultura relacionada con el vino, las tabernas. Hoy en Carido se celebra o canto das tabernas, ¿no? Claro. Entonces todos los barrios, y ahí está recogido, tienen tabernas y casas de comida, ¿no? Claro, que iba unido. Claro. Y algo que tú decías también, el principio lógicamente era un vino peleón, porque era para las clases más modestas, pero cuando empieza el nivel de vida a subir con la construcción naval, Ferrol es de los sitios de España donde se empieza a tomar el vino de reserva, Rioja Reserva. Tengo que decir, porque también me satisface, que uno de los que prologa el vino es Santi Vivanco, el director del Museo del Vino de Rioja, que tiene el mejor museo del vino del mundo, y que yo recomiendo vivamente que se vaya a ver. Y esta persona que estuvo a la presentación del libro en Fevino corroboraba eso, es decir, que el alto nivel de consumo de vino de calidad. Tampoco es casualidad que se celebre en Galicia, en Ferrol, el mejor certamen de vinos, que es Fevino. Que es Fevino, que no se celebra en ninguna otra parte. Que no se celebra en ninguna parte. Bueno, este año fue itinerante, ¿no? Por aquello del camino exactamente, o algo así, ¿no? Se titulaba Os Viños do Camiño. Sí, pero volverá otra vez. Se hizo aquí, sí, es verdad, se inauguró aquí. Sí. Yo estuve en la inauguración, después fue a Betanzos, a Santiago. Yo creo que fue un acierto, porque, digamos, se trajo también los vinos que se elaboran a lo largo de los caminos, sí, incluyendo el portugués, sí, y que tienen también su origen en estas órdenes religiosas que sembraron esos primeros viñedos, ¿no? Claro, y que están a lo largo de los caminos, ¿no? Claro. Todo está relacionado, ¿no? Todo está muy relacionado. Y luego también tendría algo que ver el tema de abastecer a la Armada, ¿no? Por supuesto, porque por supuesto. Es que hay un capítulo... Porque ahí no se podía beber agua, ahí había que beber vino. Hay un capítulo que es el vino a las gentes del mar, tanto para los pescadores como en la dieta alimentaria de las tripulaciones que iban a América. Que era fundamental. Sí. Es más, hay momentos, porque también se hacía trapicheo con el vino, se trataba de conservar para luego vender en América, ¿no? Ajá. Pero hay un momento en que se prohíbe, en los castigos, hay unas ordenanzas de la Armada que prohíben que se excluya el vino de la ración, de la dieta alimentaria, ¿no? Entonces, el vino forma parte indispensable de las dotaciones militares hasta hoy, ¿no? Sí. O piensa también el Valle de Serantes y ese lugar tan mítico de la Malata, el lugar que tiene que ver con os malates, os enfermos do mal, leproserías, para que nos entendemos, que estaba fuera de la villa primitiva de Ferrolvello, y parte de los cultivos de la zona del Valle de Serantes, de vino, se dedicaban a suministrar vinagre para la leprosería de la Malata. O sea, que eran lazaretos. Sí, era un lazareto y parte iba para ahí. Hay aquí una referencia de una pequeña callejuela de la zona de Serantes, después de Xoane, más o menos, que tiene referencia también al vino, ¿no? Es decir, que eso está demostrando que ahí hay un sustrato de cultivo del vino, y en la Armada un capítulo fundamental. Fundamental. Y también decían que el barrio de la Magdalena se llama barrio de la Magdalena porque entre lo que es, donde hoy sería el Ángel de Asorey, maravilloso, enfrente de la puerta del dique, había un lazareto, sí, y la patrona de los lazaretos es Santa María Magdalena. Exactamente. De hecho, es verdad lo que dices, el nombre de Magdalena, del barrio, viene de una capilla, una pequeña capilla que había más o menos ahí, que después desaparece. José Antonio Rodríguez Villasante acaba de publicar unas láminas preciosísimas de la evolución, sobre todo de la obra de los arsenales, y en alguna de ellas recoge esta capilla de la Magdalena que le da nombre al barrio.
hay que pensar que esta capilla de la Magdalena está muy relacionada con, digamos, estas leproserías, estos lazaretos. Piensa, por ejemplo, igual que Amalata, ¿no? Igual que Amalata, hay que pensar, por ejemplo, en Cabanas hay un lugar da Magdalena, Malata, en Cedeira, en Burgos a la Puente dos Malatos, en Brujas, es decir, la capilla de la Santa Protectora. La Santa Protectora acaba de salir un trabajo precioso también en Estudios Mindoniasis sobre las capillas dedicadas a la Virgen de la Magdalena, entre ellas la de Ferrol. Entre ellas la de Ferrol. Mira, y tú ahora, por ejemplo, bueno, ¿qué estás investigando? ¿Qué estás escribiendo? Bueno, ¿Qué tienes entre manos? Bueno, ahora porque sí. yo no creo que tú, bueno, aparte de que vives en Doniños, tú desde tu casa se ve el lago y se ve la playa, y eso yo creo que ya simplemente con contemplarlo ya tienes ahí dejando aparte la familia, ¿no? Con la familia. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo ahora es coordinando el siguiente volumen, como te decía, que va a ser, así como el último era Ferrol fora de portas, porque no nos quisimos olvidar de los barrios periféricos. Tú decías muy bien, Ferrolvello, Esteiro, Magdalena, Canido, pero también hay unos barrios periféricos, San Xoán de Filgueira, Recimil, las Casas Baratas, Caranza, que forman parte de Ferrol. Marina. Exactamente, y están ahí. Y ahora vamos a hacer, que yo creo que en abril estará, este Ferrol de dentro de Portas. Queda todavía otro volumen, si tenemos energía, para hacer Covas Esmelle, y el último irá dedicado a Doniños, precisamente. No me digas. Un poco mi idea. Serán 10 volúmenes. Que en Doniños, tengo que decirlo desde aquí, no llegamos a Doniños, ni llegamos a San Jorge, no nos pueden ver. Y yo te lo decía, tienen la Xunta la obligación de tener el emisor suficiente para vernos. Pues ha intentado, y me consta que una asociación de vecinos reclamó, lo ha intentado y hasta hoy pues no. Lo intentaremos nosotros, a ver si podemos desde luego hacer no algo. La veo. Tú no la ves, eso está clarísimo. No la veo. Bueno, y entonces, oye, ¿y cómo ves Ferrol en este momento? Bueno, yo creo que en este momento soy optimista. Yo también. Bastante, ¿eh? Yo creo que hay un auge de nuevo en la construcción naval. Hay que pensar que Ferrol, desde mediados del siglo XVIII, primero el astillero de la Graña, ¿no? A partir de 1726, ha vivido, como todos sabemos, de la construcción naval. Este monocultivo industrial que en épocas de esplendor, como el apostolado, bienvenida sea, pero nunca ha habido intentos de diversificar la producción económica, véase estas fábricas de Fenia, Peninsular, ¿no? La fábrica Jabones Pucho, ¿no? La Pisbe, pero después desaparecieron, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos en un momento de recuperación importante en la construcción naval, en la energía hidráulica. A mí me llena de satisfacción el pasar por la antigua Estano y ver los aerogeneradores y el potencial que tiene, incluso el puerto exterior. Yo creo que ahí hay una apuesta grande, yo siempre confié. También creo que el turismo, Ferrol empieza a estar junto las Meninas, o el Camino Inglés, los museos, empieza a estar un poco, y de hecho la Semana Santa, ¿no? Todo esto está creando también un dinamismo, el turismo de cruceros, está creando también una dinámica que está cambiando el perfil de la ciudad. Ahora viene gente de fuera a Ferrol, ¿no? Las Meninas es increíble, viene gente de... me han dicho que es de gente de Arabia Saudí. ¿Te parece increíble? Increíble, y que ha dinamizado un barrio, ¿no? A través del arte, curiosamente, ¿no? Y yo creo que es un momento de... vuelve a haber un cierto dinamismo en algunas calles, ¿no? De construcción y rehabilitación, de conservación nos queda mucho este barrio de Ferrolvello originario, que desgraciadamente le queda mucho comparado con lo que se ha hecho en el casco histórico de Santiago, o en Allariz, por ejemplo, o en Pontevedra, ¿no? Ahí hay una tarea pendiente, pero yo creo que estamos en un momento positivo, ¿no? Yo soy optimista.
Yo también, o sea, yo encuentro ahora que hablabas tú de Ferrol-Bello, yo creo que Ferrol-Bello lo que necesitaba un poco era oxígeno. Digo, oxígeno, aire. Sí. Es decir, hay zonas Sí. que están totalmente caídas, que son Sí. del ayuntamiento, Sí. parcelas que se pueden, Sí. esa de la calle de la Cárcel, Sí. a mano derecha, que Sí. son 3 o 4 casitas Sí, que están sí. enfrente de lo que era Recaredo. Sí, sí. Bueno, eso Sí. que es del ayuntamiento, Sí. simplemente con tirarlo y hacer ahí una plazoleta, Sí. coqueta y mona, te da un poco de aire, porque está como agobiado el Hombre, yo creo que el barrio. ayuntamiento ha hecho algo, por ejemplo, ha Pero urbanizado, ahora está reurbanizando San Sí. Francisco, la calle de la Merced, pero también está la Xunta, ¿no? El plan Resurbe, Sí. que hasta ahora va lento, Pero va todo tan lento. y el modelo que se ha hecho, por ejemplo, frente a la Casa Carballo Calero, a mí me parece que es una intervención muy poco afortunada, pero está ahí la Xunta, ¿no? Que ha comprado no sé cuántos, 18 para hacer casas, ¿no? Y también creo que la autoridad portuaria está empezando también a jugar un papel importante, ¿no? Se va a hacer un planteamiento del paseo marítimo, se acaba de recuperar con muy buen acierto, digamos, la sede de la autoridad portuaria, vendrá la antigua aduana, ¿no? Comandancia. Yo creo que también la autoridad portuaria y el dinamismo del puerto exterior, que también hay que reconocer que está cada vez va más, ¿no? Cada vez va más, para los que no lo creían, sí, cada vez va más. En este momento hay se están haciendo ya unas inversiones impresionantes. Tenemos esa famosa ruta de contenedores del este. Sí, hay tres ya. Por ¿no? eso, luego están lo de los eólicos, la planta de ensamblaje, es decir, ya hay mucho movimiento. Yo creo que ahora mismo por ahí. se está en un camino de diversificar, ¿no? Con el apoyo de todas las instituciones, empezando por el Estado, el Gobierno central, que lógicamente es el que más intereses tiene aquí. Sí, porque no cabe duda que Ferrol, lo que dices es siempre cíclico, Claro. porque por mucho que ha habido industrias alternativas, Claro. pero también las hay, pero Sí. no son suficiente No, no. motor como pero porque bueno, ahora en empieza a el río- haber pero bueno, el polígono del Río del Pozo, empieza a haber ahí iniciativas de empresas privadas, ¿no? Que también están apostando. o sea, ¿tú crees que en este momento es un buen momento Yo para creo la que esperanza? sí. Hombre, yo acabo de leer, por ejemplo, que Gamesa, esta fábrica de eólicos das Pontes que estaba cerrada, acaban de vender y vuelve a actividad. La ha comprado Nervión. Exacto. Y van a hacer ahí Exactamente, la ¿no? misma Y empresa. piensa las modificaciones que está viendo en Astano ahora para hacer ya, digamos, casi el ensamblaje completo de estos aerogeneradores, ¿no? Sí. Y que va más, ¿no? Y que Ferrol se está posicionando en la vanguardia de estas tecnologías de la eólica marina, ¿no? Y yo creo que es un momento para ser optimistas, ¿no? Yo creo que también, yo creo que desde aquí tenemos que meter Todos, ¿no? en una calle. Y sobre todo también, y el tema importante de ese museo, y el tema hay que seguir. O sea, todo va unido, ¿no? Todo va unido. Todo, si las arcas municipales hoy no se nutren del impuesto al vino, pero se nutren de una actividad económica importante y diversificada, habrá más cuartos para cosas que demanda la ciudadanía. Completamente. Y luego una cosa importantísima, al margen de lo del vino. El vino eran, claro, tabernas. Y el vino siempre son cánticos. Claro. Y cantar en Ferrol y es una cultura también del es vino, una tradición. claro. Ahora dentro de nada tenemos las pepitas. Claro, Aquí claro, está. O ahí sea, está, todo sí, forma sí, parte sí, de un sí. todo. Que forma parte de la identidad de la ciudad, ¿no? Y luego ese libro que tú escribiste hace tiempo, que era lo de los ferrolanos. Es curioso, ya estamos llegando casi al final, pero digo yo, a mí siempre me llamó la atención cómo es posible. Bueno, me llamó la atención, pero luego lo entendí por las características de esta ciudad prodigiosa. Pero qué grandes personalidades y sobre todo qué personalidades que han hecho España, de las que ha dependido España, han nacido aquí en Ferrol. Es una ciudad muy pequeña para tener ese elenco de grandísimas personalidades. Sí, es curioso, por ejemplo, que de aquí han salido personajes, Concepción Arenal, Franco, Canalejas, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente, en ese libro que no he traído, en la segunda edición, que recojo 317 ferrolanos, hay de todos los campos. No es está decir, aquí. No está aquí, no, no está aquí. Pero, 300 ferrolanos en todos los campos. Es decir, dices un área y yo te saco un ferrolano, ¿no? Sí. Y no solamente con peso a nivel de Ferrol, o a nivel de Galicia, o a nivel de España, incluso fuera, ¿no? Entonces ha sido sorprendente lo que ha dado esta ciudad
que tiene su germen precisamente en ese Ferrol de la Ilustración, ¿no? Completamente, Indudablemente, completamente. ¿no? Pues mira, no sabes lo que te lo agradezco, querido Guillermo, Bueno, el haber gracias. estado compartiendo conmigo estos momentos de charla. Nada, gracias, gracias Te lo agradezco, gracias te a ti. agradezco tu trabajo de toda tu vida y sobre todo yo creo que Ferrol tiene una deuda contigo. Bueno. Es que, pero ¿cómo no eres el cronista oficial de la ciudad? Bueno, a lo mejor es que eso ya está un poco, no Pero sé. bueno, no había, Sí, que yo claro, recuerdo hombre, que hubo los cronistas. Ricardo Nores, por ejemplo. Ricardo ¿no? toda la vida Sí, fue el sí, cronista sí. hasta que se murió. Sí, ¿Eh? que fue un hombre que hay que reconocer también, que sale en Ferrolans, por supuesto. Y que aparte de encantador, o Antonio gran... Vázquez Rey, que era el Sí, cronista sí, sí. de Neda también, con el que tuve también muy buena relación, ¿no? O Mario Couceiro, que también fue cronista de Ferrol, Pues tú o que sale en Ferrolans. Fíjate, es que tú has puesto a Ferrol en primera línea, es que es un poco lo que yo te decía, es el motivo de toda tu obra, en investigación, en literatura, en novela, en estas maravillas que nos has dado, en coordinar, que sí que es difícil. Sí, es difícil. Coordinar sí. tanta gente. Bueno, yo quiero decir también que hay toda una generación, porque algunas cosas son de autoría personal, pero otras colectiva. Y hay que decir que Ferrol, primero, esto que estamos haciendo, las memorias históricas, no se hace en ningún sitio de Galicia. La gente de fuera se queda sorprendido. No me digas. No. Y aquí han colaborado más... Estas Sí. memorias históricas, vuelvo a ponerlo Aquí han colaborado ya más de 100 investigadores, de todo perfil. Es decir, que hay ahora mismo, igual que decimos que hay una recuperación económica, hay una enorme cantidad de investigadores, alguna gente joven, otra gente que ya que peinamos canas, pero y con los que tengo una relación muy cordial y que la mayoría colaboran en varios volúmenes y que siguen colaborando, que también es para estar satisfechos. Es decir, que hay mucha gente que afortunadamente, porque hay para todos, es decir, cuantos más indaguemos en la historia de Ferrol, más rica va a ser. Por supuesto que sí. Esto no es monopolio ni mío ni de otra persona, es de una riqueza plural, ¿no? Es que, fíjate, ha pasado toda una vida en la que tú dijiste, me encontré en Santiago y me encontré que no había ni una referencia a la ciudad. Y fíjate la riqueza que tenemos ahora con todo esto. Sí, hombre, yo pienso que el primer libro que cayó en mis manos Ferrol lo tenía mi padre, como todas las familias, que era el Montero Araoste. Que era lo único que había. Un gran libro, por cierto. Un gran libro, pero era lo único. Era una tercera o segunda edición, bueno, también recortada. El título no era El Ferrol el caudillo, el pobre José Montero Aróstegui, cuando escribe la historia del Ferrol, es la historia del Ferrol de 1858. Claro, no había caudillo. No había caudillo, ¿no? Claro. Pero quiero decirte que, bueno, fue un libro, yo bebí ahí, ¿no? Sí. Y hoy, por ejemplo, hay que pensar, esta magnífica revista de la que yo formé parte en un tiempo, Ferrol Análisis, ¿no? Que ha dedicado en calidad, en contenidos, y hay muchos investigadores de Ferrol y fuera que han aportado también muchísimo, ¿no? O sea, estamos viviendo un buen Yo momento. creo que sí, yo soy optimista. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Nada. Ya sabes aquí donde tienes tu casa. Muchas gracias. Ya hablaremos. Ese manifiesto que me dices tú de la reclamación del museo, llegar. Me lo haces llegar porque yo desde luego aquí le voy a dar toda la publicidad del mundo y hablaremos otro día del museo. De acuerdo, muchísimas gracias. A ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes y ya lo saben. Hasta el próximo miércoles, siempre que quieran. Buenas tardes.